mente del troll. El 11 de septiembre de 1985, la policía de Knoxville, Tennessee, descubrió en la cochera de una casa pequeña en una zona residencial un cadáver totalmente destrozado. El cuerpo estaba tan roto que parecía haber impactado contra el pavimento de la cochera a gran velocidad. El cuerpo fue posteriormente identificado como el de Andrew Carter Thornton, quien, por cierto, estaba usando al momento de su terrible muerte un chaleco antibalas y un paracaídas, el cual seguía sin abrir. Esto dio una pista muy clara de por qué Andrew Carter estaba destrozado en una cochera en una pequeña zona residencial. Pero el motivo se hizo todavía más evidente y profundo cuando en el dorso del cadáver encontraron una riñonera con unos cuantos miles de dólares en efectivo y cerca de 35 kilogramos de cocaína, una cantidad que después sería evaluada en unos 14 millones de dólares más o menos. Entonces había causa y motivo. La resolución en ese momento de qué había pasado con Andrew Carter fue bastante obvia, pero no del todo las repercusiones de lo que Carter acababa de sufrir. Los oficiales determinaron que Andrew Carter era un traficante que claramente había saltado de una avioneta para descender en una zona de entrega, pero su paracaídas no se había abierto a tiempo y este ex militar y ex agente de policía, sí, Andrew Carter, ahora narcotraficante, era un ex militar y un ex agente de policía, se había desplomado hacia su muerte en la cochera de la pequeña casa. Ahora Andrew Carter tenía consigo una copia de la llave del avión del que saltó. Esto ayudó a posteriori a identificar el vehículo. El avión, que después fue encontrado también en pedazos, había chocado en modo de piloto automático en el Océano Atlántico. Esto, por supuesto, las autoridades lo descubrieron horas después de encontrar el cuerpo de Andrew. La pregunta ahora era, ¿desde dónde había volado Andrew? ¿Dónde estaba su base? ¿De dónde había salido? La respuesta vino de una fuente poco probable y no muy decidida a ayudar. Un cazador. Varios meses después, esto en noviembre de 1985, descubrió en el bosque una bolsa muy similar a la que Andrew portaba consigo, que estaba llena de cocaína. De hecho, era una bolsa casi idéntica que apareció en medio del Parque Nacional Chattahoochee, llena de restos de cocaína, pero no demasiados. De hecho, podríamos decir que eran muy pocos para el cupo de 35 kilos de la bolsa. ¿Dónde estaba el resto de la cocaína? Bueno, la cocaína, al parecer, había sido devorada por un animal salvaje. El cazador que se encontró la bolsa, ignorando la importancia del hallazgo, no avisó de inmediato a las autoridades, así que las autoridades de Knoxville, Tennessee, pasaron otras 3 semanas sin enterarse de este hecho. Cuando finalmente se enteraron, la policía trazó una ruta aproximada de la avioneta de Andrew y buscó más restos de droga en el trayecto. Por supuesto que había todavía una duda. ¿Dónde estaban los otros 34 kilos de los 35 kilos de cocaína de la bolsa? Bueno, el hecho es que al parecer se los comió un oso.
Una buena cantidad de cocaína fue encontrada dentro de un enorme oso negro que quizá se había comido todo o parte del contenido de cocaína de la bolsa antes, por supuesto, de morir de un infarto. Se cree que el oso pudo no haber sido el responsable de comerse los 34 de los 35 kilos de la bolsa, porque cuando se encontró y se le hizo un análisis, el oso negro tenía solo 3.5 gramos de cocaína en la sangre, lo que puede significar una de dos cosas. Uno, el oso probó la droga, comió un poco, no le gustó y se fue, pero la droga ya era suficiente para afectar su sistema y el oso murió de un infarto como consecuencia de consumir la cocaína. O dos, el oso se comió los 30 y tantos kilos de cocaína y su corazón estalló luego de un rato, permitiendo solo que un pequeño porcentaje de droga se irrigara hacia su cuerpo. No estoy muy seguro porque los análisis posteriores al oso nos revelan cuál de las dos fue la verdad, aunque tengo entendido que las noticias más oficiales se inclinan a creer que el oso no se comió toda la cocaína, sino solo una pequeña parte. Aún así, este oso se volvió famoso en las noticias locales. ¿Por qué? Bueno, las noticias comenzaron a llamar a este oso Pablo Escobar. Sí, una broma bastante simple, pero comúnmente hoy en día se le conoce como el oso de la cocaína. Ahora, lo interesante de esta anécdota, que lamentablemente por muy chistosa que suene termina casi allí, no es pensar en que el oso se comió la droga y se murió, sino en que por unos 20 minutos, quizá una media hora, ese oso negro fue el animal más peligroso del mundo. Un oso de un par de cientos de kilos en cocaína, literalmente deambulando como loco por el bosque buscando una presa. Por supuesto que esta es una imaginación. Y por supuesto que el único afectado de este incidente fue el oso, que murió a causa de los estimulantes ilegales en su sangre. En caso de que se lo estén preguntando, el cadáver taxidermizado del oso de la cocaína, o de Pablo Escobar, hoy se encuentra en el Fun Mall en Kentucky como un recuerdo divertido de una situación que pudo ser, si alguien se hubiera encontrado ese oso, una experiencia muy, muy aterradora y desagradable. Ahora, ¿por qué estoy hablando de un oso en cocaína? No es algo de lo que hablo muy seguido. Bueno, quizá Pablo Escobar durante 20 minutos fue el animal más peligroso del planeta antes de morir. Pero Pablo Escobar no se lleva el título del oso más peligroso de la historia. Ese título le corresponde a un oso que tiene su propio nombre, Kisagake, el asesino café de Sankebetsu, en la isla de Hokkaido, en Japón. Esto sucedió en 1915 y esta, que voy a contarles a continuación, es su historia. Bienvenidos a este final de temporada de Halloween en Primavera 2, debajo el puente del troll. Nuestra historia de hoy comienza a mediados de noviembre de 1915 en la región de Sankebetsu, al noreste de la isla más norte de Japón, Hokkaido, en una de las regiones con uno de los inviernos más crudos de este país. La historia también sucede muy cerca del río Rupe-Shuppenei, donde vivía la familia Ikeda. En 1915, la región de Sankebetsu era un asentamiento totalmente nuevo, un lugar donde los humanos eran los extraños. Así que la región era propensa a encuentros con animales salvajes, o más bien el hecho de vivir en la región te volvía propenso a tener encuentros con animales salvajes. Pero los habitantes de Sankebetsu estaban tranquilos.
era lo más crudo del invierno, lo que significaba que los osos más feroces de la región ya habían entrado en su periodo de hibernación. Así que la gente estaba un poco más descuidada y más tranquila porque no había animales salvajes tan grandes con los cuales toparse en ese momento. Habiendo dicho esto, cerca de la segunda semana de noviembre, la familia Ikeda vio a un enorme, y cuando digo enorme, me refiero a O de tan enorme, oso café, rondando su casa y pidiendo comida. No pidiendo, buscando, más bien. El caballo de la familia Ikeda se encabritó de inmediato al ver al animal y, jalándose con todas sus fuerzas, logró soltarse de sus riendas. Pateando y relinchando, el mismo caballo logró ahuyentar parcialmente al oso, que se espantó, pero no lo suficiente como para alejarse de la propiedad Ikeda. No, el oso, en vez de huir, se adentró a la bodega de la familia y se comió una buena parte de todo el maíz que los Ikeda habían cosechado y dejado en tinajas para sobrevivir aquel invierno. Después del susto, la familia recuperó a su caballo y pensó que quizá ese sería un incidente aislado. Estaban equivocados. Solo 5 días más tarde, el 20 de noviembre de 1915, el oso regresó. Y la familia Ikeda, preocupada por la recurrencia, específicamente por su caballo, a quien creían que el oso iba a atacar, mandó llamar a Kametaro, uno de sus 2 hijos mayores, que ya tenía su propia vida y vivía ahora en una aldea vecina. Pero, según los Ikeda, era el único miembro de la familia con la capacidad de ayudar a su padre con un problema como un oso de 300 kilos. Kametaro no quiso correr riesgos, así que no fue solo al encuentro del oso y de la familia Ikeda, ¿no? Kametaro contrató a 2 Matagi. Los Matagi iban además armados con poderosos rifles Murata, un modelo de fusil considerado avanzado en la época. Yo sé que se lo están preguntando. ¿Los qué? Los Matagi son cazadores tradicionales japoneses. Ellos tienen varias costumbres arraigadas sobre la cacería que se realiza en el norte de Japón. Los Matagi se especializan en presas grandes, ciervos pesados y específicamente osos, aunque también se conocen por ser eficientes en cacería de presas menores. Por lo general, las partidas de cacería Matagi suelen ser enteramente masculinas y muy largas. Así que los Matagi se preparan con muchas provisiones, aunque hoy en día los grupos Matagi se han diversificado y se dice que ya cazan mujeres entre los Matagi. De acuerdo al folclore japonés, los Matagi existen porque la diosa del monte Nikko, en medio de una pelea con el dios del monte Akagi, solicitó ayuda al arquero Bansaburo para derrotar a Akagi. Bansaburo era un arquero muy hábil y, enfrentándose con su dios, quien en ese momento estaba transformado en una serpiente gigante o en un 100 pies gigante, dependiendo de la versión del mito, atravesó su corazón con una flecha y lo mató. A manera de agradecimiento, la diosa del monte Nikko le concedió a Bansaburo, y cito, permiso para cazar en cualquiera de las montañas de Japón, de manera perpetua. Por tradición, los Matagi cuentan con pergaminos que no tienen, por cierto, ninguna validez legal, para cazar en cualquiera de las montañas del norte de Japón. Como les decía hace un momento, antes de subir a sus largas partidas de cacería, los Matagi se preparan con semanas de raciones de emergencia que llaman kanemochi, preparadas especialmente con altos niveles de carbohidratos para no morir de frío en su viaje. Así, queda entendido que Kametaro y los Matagi esperaron pacientemente al oso por cerca de 5 días más. Esto hasta el 30 de noviembre de 1915, que fue la fecha en la que el animal volvió a casa de los Ikeda.
Cuando el animal regresó, los Matagi estaban listos con sus fusiles de alto nivel, pero el oso era tan ágil y tan poderoso que escapó vivo, herido, sí, pero vivo, hacia el monte Onishika. Allí los cazadores lo fueron siguiendo poco a poco y descubrieron finalmente que el oso estaba efectivamente sangrando, pero jamás volvieron a encontrar al enorme animal. Y después de unos días el contrato de los Matagi terminó y los dos cazadores no acabaron con el animal, dejando a la familia Ikeda desamparada, excepto por un pequeño e inútil consuelo. Los Matagi le dijeron a los Ikeda que después de haber sufrido varios disparos y heridas, el oso sería lo suficientemente inteligente como para no regresar a esa región. Así que, bueno, los Ikeda se quedaron más tranquilos, pero todavía algo desconfiados de que el oso de 300 kilos no regresara a rondar su casa o a matar a su caballo. Para bien o para mal, el oso efectivamente no regresó a casa de los Ikeda, no, pero sí estaba empecinado con la región de Sankebetsu. Y el día 9 de diciembre de 1915, exactamente a las 10:30 de la mañana, no que el oso haya buscado ser puntual de ninguna manera, sino esta es la hora que queda registrada en esta historia, el enorme oso se apareció en la pequeña granja de la familia Ota. Una familia que tenía una granja como único modus vivendi en ese momento, y donde a las 10:30 de la mañana, en el 9 de diciembre, se encontraba Abe Mayu, una mujer con una bebé que, por cierto, no era suya. Era la bebé de una amiga a la que ella estaba cuidando. Y esta pequeña se llamaba Hasumi Mikio. El oso vio primero a la niña. La niña estaba feliz, jugando tranquilamente cerca de la puerta de la casa, y el oso vio a la niña como un jugoso y sabroso regordete tentempié. De inmediato el oso corrió hacia la niña, que no reaccionó a la presencia del animal. El oso la tomó por la cabeza y de un solo mordisco le destrozó el cráneo. Obviamente, en ese momento, Abe Mayu escuchó algo que no pudo ignorar. Al correr a buscar a Hasumi, vio en su lugar un enorme oso con el cuerpo de la niña en la boca. Mayu no huyó. Hizo todo lo que había en su poder para repeler al oso de cerca de 350 kilos que tenía enfrente y comenzó a arrojarle en el rostro gruesos trozos de leña. No sé qué tan poderosos hayan sido sus lanzamientos, pero sé, por cómo continúa esta historia, que estos gruesos trozos de leña no fueron suficientes para ahuyentar al animal, quien, furioso, se lanzó contra Mayu y la tiró al piso. Después le mordió un tobillo, un muslo, y, sin soltarla nunca más, con la tranquilidad que solo un animal de esas dimensiones puede tener, el oso arrastró a Abe Mayu, quien gritaba desesperada, desde la pierna hacia el bosque, donde jamás la volvieron a ver viva. El esposo de Abe Mayu volvió a casa, pero al regresar dice haber entrado en shock. En sus palabras, su casa parecía un matadero. Había sangre y carne por todos lados, y había varios charcos rojizos cerca de la puerta de entrada, específicamente donde el oso había decapitado a la niña y herido de gravedad a la mujer, que le hicieron pensar al hombre que no había manera, y tenía razón, de que su esposa hubiera sobrevivido.
Este fue el primer gran ataque que dejó víctimas del oso de Sankebetsu. Bajo el puente del troll. A la mañana siguiente, se formó un grupo de 30 hombres locales que decidieron estar al pendiente en caso de que el oso regresara. Efectivamente, el oso regresó y uno de los 30 hombres lo vio deambulando tranquilo a no más de 150 metros del borde de la aldea. El oso no venía solo, podríamos decir. No se aterren. No venía acompañado de otros osos, no era una pandilla yakuza de osos. Era un solo oso que tenía en su boca todavía parte de los restos de ave mayo. El hombre que vio al oso alertó a los otros del grupo, pero hay que tener en claro que en 1915, en una región tan lejana y pobre como esta, la mayoría de los hombres que se habían unido al grupo no tenían armas de fuego. Algunos tendrían arcos o cuchillos, pero no armas de fuego. Y los que sí tenían armas de fuego no tenían las mejores. De los 30 hombres que se habían unido al grupo de vigilancia, solo 5 tenían mosquetes. Y no eran mosquetes de la misma calidad y precisión que la de los cazadores Matagi. No, eran armas baratas y sencillas, lo que también significa que eran rifles imprácticos e imprecisos, difíciles de recargar. Los fusiles Murata que habían usado los cazadores profesionales y que por cierto ya no estaban en Sankebetsu en este momento, eran fusibles de perno de 4 kilogramos inventados en 1880. Les estoy hablando de un rifle hecho y derecho, a pesar de llamarlo mosquete, que tiene una capacidad para 8 proyectiles y que se puede cargar con 2 tipos de munición, dependiendo de su modelo, 8 y 11 milímetros, esto con un cargador de perno, lo que significa que eran rifles que se podían recargar rápidamente. Los rifles de los otros habitantes de Sankebetsu probablemente eran mucho menos sofisticados o probablemente fueran rifles de 1 o 2 tiros. Esto para justificar lo que voy a decir a continuación. De los 30 hombres, solo 5 estaban armados y de los 5 hombres armados, solo 1 de los habitantes de Sankebetsu dio en el blanco antes de que el enorme oso se marchara, dejando cerca de un árbol parte de una pierna y parte de la cabeza de ave mayo, de cuyo cuerpo, podemos decir, no se encontró ya nada más. Los cazadores se dieron cuenta de que el oso había enterrado ahí, bajo la nieve, el cuerpo de ave mayo para preservarlo y en realidad se había acercado a la aldea para terminar de comérselo. Los aldeanos de Sankebetsu creían que si un oso salvaje probaba carne humana al menos una sola vez, ya no volvería a comer otra cosa. Este es un mito que hoy se ha propagado por decenas de películas del tema de los osos come hombres. Pero este oso parecía estar ensañado, al menos si no con la carne humana, sí con la pequeña aldea de Sankebetsu, que probablemente era la única fuente de comida para un oso que no estaba hibernando en ese periodo tan crudo. La familia Ota, que había sido la que había sufrido las primeras 2 bajas en esta catástrofe, fue puesta, por supuesto, en aviso de que el oso aún rondaba su granja y de que, a pesar de los 30 hombres que estaban cuidando el perímetro, podría volver por más carne. Esta predicción
se cumplió con creces. Efectivamente, el oso reapareció la misma noche del 30 de noviembre a las 8. A estas alturas del incidente, ahora se habían sumado otros 20 hombres en lo que pasó del día a cuidar el perímetro de Sankebetsu. Pero también finalmente estamos hablando de todo el perímetro de un poblado, una circunferencia supongo extensa, y de hombres que, repito, no iban propiamente armados para la ocasión. Por lo que cuando el oso resurgió esa noche, los pocos hombres de Sankebetsu que sí tenían armas apropiadas dispararon, pero nuevamente solo uno de los cazadores dio en el blanco. A estas alturas, el culpable había sido identificado como un oso usuri, o usuri, no estoy muy seguro, creo que es usuri, un animal que, tengo entendido, es exclusivo de Asia, más común en China y Corea, pero en Japón abunda en Hokkaido específicamente. Como dato curioso, hoy en día el usuri se encuentra en estado amenazado, no en riesgo de extinción, pero sí en estado amenazado. Pero en el año de 1915 era un oso abundante en la región. Para cuando los hombres se pusieron a seguir a pie al animal, el oso ya se había escapado en carrera y se había perdido en la densura del bosque. Con toda la conmoción cerca de la granja Ota, el oso al parecer decidió que ya no era buena idea regresar al mismo punto. Así que, muy inteligentemente, supongo, el oso decidió rodear y moverse a una nueva casa donde hubiera menos hombres vigilando. El oso finalmente dio con la residencia Miyoke, donde cobraría su mayor cantidad de víctimas. En la residencia Miyoke, a esas horas se encontraba cocinando tranquilamente Yayo Miyoke, la esposa de Yasotaro Miyoke, que estaba haciendo cena para sus 4 hijos pequeños, uno de ellos un bebé de brazos, el cual, por cierto, tenía atado en un pequeño hato de tela en su espalda, como si el niño estuviera en una especie de mochila cangurera. El enorme oso, probablemente motivado por el olor de la comida que Yayo preparaba, entró por una de las ventanas de la casa. No sé si esto se lo están imaginando raro o ridículo, como Tom Cruise entrando por la ventana de un edificio. No. Estamos hablando de Sankebetsu en 1915. Estas casas eran de paja y madera. Hoy en día en el territorio de Sankebetsu pueden visitar y ver una reproducción de cómo era específicamente la casa Miyoke, que hoy en día permanece junto con una estatua del oso para conmemorar estos eventos en la región. La casa de la familia Miyoke era de paja y madera. El oso la atravesó como un cuchillo a un trozo de mantequilla caliente, entró por la ventana y de inmediato se abalanzó hacia aquello que olía a comida. Sí, hacia la mujer que cocinaba, pero también hacia la olla que ella estaba cocinando. La pequeña cabaña a duras penas resistió el embate y el oso inmediatamente golpeó la olla que Yayo estaba cocinando, lo que provocó algo todavía más aterrador para las víctimas. El oso apagó uno de los únicos 2 fuegos en la casa. Estos, por supuesto, eran cabañas muy humildes, iluminadas totalmente por medio de flama. Había 2 flamas ardiendo en la casa en ese momento. Una de una lámpara de aceite y otra del fuego donde Mayu estaba cocinando. El oso atravesó la ventana y de inmediato soltó un zarpazo contra la olla que estaba llena del estofado que Mayu estaba cocinando. La olla se volcó sobre el fuego y después de unos momentos de pelea y de trastabillar, o Mayu o el oso, no sabemos quién, apagaron la lámpara de aceite. Así que por unos momentos, a las 8 o 9 de la noche,
la casa quedó en penumbra, con un oso dentro. Yayo trató de ponerse en pie y pasar de largo al enorme oso para salir corriendo por la puerta, que en ese momento era la única fuente de luz, no contando el agujero que el oso había dejado en la ventana. El problema, Yayo sí logró ponerse de pie y correr hacia la puerta, pero otro de sus hijos pequeños, Yujiro, se le pegó a las piernas en un abrazo en ese momento y provocó que Yayo se fuera de bruces. El oso se abalanzó sobre la mujer, pero recordemos que la mujer tenía un bebé a espaldas. Mekichi, el pequeño bebé que la mujer cargaba en sus espaldas, fue el centro del ataque del oso, que pues estaba a la mano y de nuevo era otro tentempié jugoso. Para bien o para mal, el ataque o el hecho de que el ataque del oso se centrara en el bebé le permitió a Yayo ponerse de pie y tratar de escapar nuevamente. El oso, empero, alcanzó a morderle parte de un brazo y el costado a Umekichi. Odo, el hijo mayor de los que se encontraban en ese momento en la propiedad, estaba vigilando el perímetro junto con los otros hombres cuando escuchó los gritos provenir de su casa. Inmediatamente Odo corrió hacia la casa y vio a un gigantesco oso de pie en medio de la misma. El oso se abalanzó inmediatamente contra él. Odo trató de esquivar al animal detrás de una silla o un sillón de madera, pero el oso le arañó la espalda y lo mató de inmediato. Teniendo tirado allí a Odo, el oso se fue contra la única otra cosa móvil que tenía cerca, que era Kinzu, el segundo hijo en edad de Yayo, a quien también mató. En tercera instancia, el oso mató a Iwao Saito, hijo de una familia vecina que estaba de visita con su madre en ese momento en la casa. Había cerca de 5 chicos en la casa y 2 mujeres. La otra mujer en la casa esa noche era Take Saito. Take era una joven madre, esposa de Ishiguro Saito, quien, como ya dije, había ido a visitar a sus vecinos, a llevar a su hijo a jugar un rato con los niños de la vecina, pero también era una joven embarazada. Cuando los primeros vecinos de la casa Miyoke fueron alertados por los espantosos gritos de Take, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y corrieron a rodear la propiedad porque ya nadie se atrevió a entrar en ese momento. Los vecinos que rodearon la casa alcanzaron a escuchar a Take rogándole al oso, diciéndole que por favor le arrancara la cabeza, pero que no se comiera su vientre, porque estaba embarazada y quería que su bebé sobreviviera. En caso de que se lo estén preguntando, no. Más tarde esa noche, horas después o minutos quizá después de la huida del oso, los vecinos abrieron el vientre de Take para tratar de salvar al niño luego del ataque, pero el bebé era demasiado pequeño y murió horas más tarde, así que no se salvó. Tras recibir noticia del ataque, el resto de los hombres que habían estado cuidando el perímetro de Sankebetsu se dieron cuenta de que habían fallado a detener al oso y corrieron directamente hacia la zona donde solo Yayo había sobrevivido al ataque, o al menos eso creyeron en ese momento. Yayo, llorando y desesperada, les dijo todo lo que había sucedido y les informó que de momento el oso seguía dentro de su casa. Los hombres llegaron al lugar y lo primero que pensaron fue en incendiar la cabaña para matar al oso. Yayo se puso de rodillas y les rogó a los hombres que no lo hicieran.
tenía la esperanza de que alguno de sus 4 hijos estuviera vivo dentro de la cabaña. Los hombres, respetando sus deseos, se separaron entonces en 2 grupos y decidieron que flanquearían al oso por ambas salidas de la casa, por el frente y por detrás, con la idea de que un grupo de hombres hiciera ruido para tratar de ahuyentarlo y el otro después se pusiera en una fila de disparos en canon, donde abrirían fuego contra el oso. Era un buen plan, pero fue un buen plan que salió mal. Lamentablemente, como los hombres no querían matar por accidente a los hombres que estaban detrás de la propiedad, que era de paja, repito, y las balas probablemente hubieran atravesado, se pusieron en una fila india en canon para disparar, de manera que solo uno disparara a la vez y centrar su fuego en el oso. Lamentablemente, el líder de los cazadores, que fue el primero en disparar, disparó su fusil y su primer disparo falló. No porque él fallara a apuntar, sino porque la munición estaba húmeda o defectuosa y jamás se disparó. Esto provocó un retraso que le dio suficiente tiempo al oso para salir corriendo y nuevamente en la negrura de la noche poder escaparse. Tras el escape, los hombres entraron a la cabaña con antorchas y encontraron vivos a 2 de los chicos que habían sido víctimas del ataque. Rikiso y Hisano eran parientes de los Miyoke, pero no eran ninguno de los hijos de Yayo. El oso de Sankebetsu ya había matado a 6 personas, incluida Take, la chica embarazada. Tras este segundo ataque, los hombres de Sankebetsu comenzaron a dudar de su capacidad para detener al oso. Dado que había habido tantos incidentes en los cuales los hombres habían fallado o los fusiles que usaban no eran los adecuados, se determinó que a partir de ese momento los únicos que continuarían vigilando Sankebetsu serían los veteranos de la guerra ruso-japonesa de 1904. El grupo de renovados guardias decidió montar guardia precisamente durante la noche, pero el oso de momento estaba saciado y no volvió a aparecer de inmediato. Bajo el puente del troll. Si se lo están preguntando, esta historia tiene unos giros sorprendentes y no son giros de película. En realidad, la forma en la que sucedieron las cosas es bastante asombrosa y me atrevo a decir muy narrativa. Ishiguro Saito, el esposo de Take, la mujer embarazada que había fallecido, no tenía idea de que su esposa y su hijo acababan de morir. Saito se había ido a la mañana anterior de Sankebetsu tras el primer ataque a poner una queja oficial frente a las autoridades de Hokkaido. Cuando regresó a Sankebetsu, se detuvo antes, o de camino a Sankebetsu, se detuvo antes en Tomakomai, donde Saito se quedó en una pequeña posada donde él había escuchado que se hospedaba el famoso o infame Yamamoto Genkichi. Yamamoto Genkichi otrora había sido un cazador experimentado que a la fecha estaba consumido por el alcohol. Genkichi le dijo a Saito que el oso que describía era un oso que él ya se había topado antes. Un feroz cazador de hombres a quien él le había puesto el nombre de Kesagake. Kesagake significa corte diagonal en el hombro. Esto acaso porque el oso tenía esta característica sobre la piel.
Según Genkichi, Kesagake era un oso que ya había matado humanos antes, específicamente a 3 mujeres. Las mujeres eran su blanco predilecto. Saito quiso convencer de inmediato al cazador de ir con él. Le dijo: ve y termina lo que empezaste. Mata al feroz animal que mató a otros y que no pudiste detener. Heikinchi le dijo a Saito que no lo acompañaría, que hacía muchos años que había empeñado su rifle para comprar alcohol y que ahora solo le interesaba beber y dormir. Esa era toda su vida. El 11 de diciembre de 1915, Saito y Miyoke, los dos personas que habían salido del pueblo sin saber todo lo terrible que el oso había hecho, se reunieron con un grupo de hombres de Sankebetsu. Al entrar al pueblo, Saito se enteró de que Take y su hijo estaban muertos y de inmediato propuso matar al oso esa misma noche. Pero el oso no regresó por otro par de días más. El 12 de diciembre de 1915, el gobierno de Hokkaido le pidió a la prefectura de Haboro que enviaran a un grupo de francotiradores entrenados a la región de Sankebetsu para encargarse del problema. El equipo llegó la tarde de ese mismo día, pero el oso nuevamente no se apareció en la región. El grupo de francotiradores sugirió usar uno de los cadáveres atacados hacía un par de días por el oso como carnada. Este plan, por supuesto, le pareció de muy mal gusto a los pobladores de Sankebetsu, pero era el único plan que había y se llevó a cabo el día siguiente, 13 de diciembre. Por cierto, dentro del grupo de francotiradores, Saito se encontró una sorpresa. Les repito que esto parece una película, pero no lo es. Así es como sucedió. Dentro del grupo de francotiradores enviados desde Haboro, había un rostro familiar. Saito reconoció a Yamamoto Heikinchi, el hombre que había jurado que no regresaría a cazar al oso, pero que después de un par de días de reflexión se había espabilado y había decidido matar a Kesagake. El grupo dejó, pues, como habían planeado, el cuerpo de una de las víctimas de la casa Miyoke, cerca del punto donde había sido el ataque, a donde sabían que el oso probablemente regresaría. Los francotiradores planearon que lo mejor sería esperar dentro de la propiedad de paja y al momento de ver la silueta del animal en la puerta, vaciar todo el plomo que pudieran sobre él. El oso efectivamente regresó el día 13 de diciembre, se apareció por la zona, caminó cerca de la propiedad Miyoke, pero antes de entrar se detuvo a olisquear el aire y de inmediato salió corriendo de vuelta al bosque. Cuando los francotiradores fueron avisados de esto, el oso ya se había nuevamente hundido en el bosque y este plan también fracasó. Lo que, dentro de una concepción positiva en Sankebetsu, también implicó no haber ultrajado ni destrozado nuevamente uno de los cadáveres de las víctimas. Toda la atención al momento estaba centrada en la casa Miyoke y el oso volvió a hacer lo que ya había hecho antes. Listo como era, aprovechó la congregación de hombres en una región de Sankebetsu para cambiar y moverse a buscar provisiones en otra casa. En su camino por el pueblo, el oso dañó 8 casas más en busca de algo que comer. A ojo de los francotiradores que se enteraron de esto demasiado tarde, el oso se estaba volviendo demasiado osado. Sin broma en esas palabras. Y ahora había 60 personas del pueblo que se movían armadas día y noche en caso de avistar al animal. Suga
el capitán de policía de Jaboro y uno de los francotiradores que habían llegado de esa región reconocieron que muy pronto el oso atacaría el pueblo a destajo. Así que decidieron mandar a los hombres de Sankebetsu a construir una barrera de hielo que sirviera como una especie de perímetro para que los francotiradores tuvieran tiempo de dispararle al animal, que probablemente en las noches siguientes se acercaría a pesar de las balas. Efectivamente, el oso reapareció la noche del 13 de diciembre. Uno de los hombres lo avistó desde la barrera de hielo y le disparó. El animal fue herido, pero se fue corriendo. La mañana del 14 de diciembre de 1915, los hombres finalmente encontraron sangre en la nieve, suficiente para buscar rastro del animal. Esta vez no dejarían que el oso se moviera a Sankebetsu, no. Esta vez ellos cazarían al oso. Ahora, no podían moverse 60 hombres como locos corriendo por el bosque porque obviamente ahuyentarían a su presa. No, esto era un trabajo de sigilo y precisión. Así que se determinó que, teniendo un rastro visible, sería el mismísimo Yamamoto Heikinchi, el viejo cazador, quien buscaría a su presa con la ayuda de un guía, Ikeda Kamejiro. Yamamoto pensaba conocer la forma en la que su viejo enemigo veía las cosas, y de alguna manera le creo, porque Heikinchi logró casi de inmediato rastrear al oso hasta un viejo roble, donde el animal había excavado un agujero en las raíces para pasar el invierno sin hibernar. Heikinchi, sin ser visto ni oído por el animal, se acercó a unos 15 o 20 metros del gigantesco oso y le disparó con un nuevo rifle. El tiro le atravesó de inmediato al oso el corazón. El oso se tambaleó. Yamamoto recargó rápidamente y antes de que el oso pudiera comenzar a huir tambaleante, le pegó un segundo tiro entre medio de los ojos y el animal cayó. La pesadilla se había terminado. Los hombres de Sankebetsu pesaron y midieron a su legendario oponente, que midió de cabeza a rabo 2.7 metros de largo y que pesó 340 kilos. Una necropsia posterior reveló que el oso era el correcto. Dentro de su estómago había restos humanos. El cráneo y la piel del oso de Sankebetsu se preservaron, pero lamentablemente en algún punto de la historia se perdieron. Hoy no queda nada excepto esta historia que contar de Kesagake, el oso café de Sankebetsu. Yayo, la única superviviente de los ataques, o casi la única, se salvó, sí, y se recuperó de sus heridas. El otro superviviente fue Miyoke Umekichi, el pequeño bebé que el oso mordió a espaldas de Yayo. Yayo viviría 3 años más, pero eventualmente moriría de las heridas que el oso le había dejado. Odo, otro de los presentes en el caso del ataque más fuerte del oso, también se recuperó de las heridas del oso, pero dice la vida rural que no porque te ataque un oso vas a tener suerte el resto de tu vida. Al año siguiente, Odo se tropezó, se cayó al río y se ahogó. Menos de 5 años más tarde, Sankebetsu se convirtió en un pueblo fantasma. Ahora los aldeanos consideraban que la región estaba demasiado cerca del peligro, o quizá demasiado cerca del duelo y de las memorias. Okawa Haruyoshi, un niño de 7 años que vivió en Sankebetsu al momento de los ataques, se convirtió en uno de los más grandes y afamados cazadores de osos de Hokkaido. Su juramento por lo vivido en
en 1915 fue matar 10 osos por cada víctima de Sankebetsu antes de morir. Okawa, al cumplir los 62 años de edad, ya había rebasado su meta con la cifra de 102 osos muertos bajo su mira. Tras lograr su meta, Okawa Haruyoshi regresó a Sankebetsu, donde a mano decidió construir un altar en honor a las víctimas que él como niño había visto morir. En 1980, Takayoshi, el hijo de Haruyoshi, su único hijo por cierto, se convirtió también en un legendario cazador de osos y mató a un oso llamado Taro, por el que se le recuerda por haber sido un oso de 500 kilos de peso. En 1961, un oficial técnico de agricultura forestal, el señor Kimura Moritake, se enteró de esta fabulosa historia y rastreó a todos los descendientes de las víctimas del caso. Es gracias al interés de Moritake y a su crónica del ataque que en 1980 se publica el libro titulado El Valle del Diablo, reimpreso en 1994. El Valle del Diablo es una memoria de todas las peculiaridades del caso del oso asesino de Sankebetsu. Lamentablemente es un libro inconseguible, al parecer en español, al menos. Si ustedes buscan en Amazon Francia, por alguna razón, el libro está disponible a la compra en japonés. Suerte con eso. Moritake determinó que la agresividad del oso se debía a un fenómeno conocido en Japón como Anamotatsu. Anamotatsu es el fenómeno en el cual un oso que debería estar hibernando no hiberna y por el hambre exacerbada que siente durante el crudo invierno se convierte en un cazador feroz. El término Anamotatsu se puede traducir de manera literal como animal que no posee un agujero. Esto, por supuesto, refiriéndose al agujero donde duerme. Hoy en día en Japón, la zona de Rokusenzawa, es decir, la zona de en aquel entonces Sankebetsu, conmemora estos eventos porque allí se yergue un pequeño santuario moderno junto a una cabaña reconstruida al estilo de 1915. También hay un letrero que pone en bronce la historia del lugar junto a una enorme estatua del oso negro de Sankebetsu. No negro, café. El santuario se encuentra a 16 kilómetros de la ruta 1049 de Hokkaido, la cual, por cierto, hoy en día se conoce como la Ruta del Oso. Claro está. La Ruta del Oso está llena de pequeños letreros con osos chibi de mejillas sonrojadas, dibujados, que le recuerdan a los viajeros que tengan cuidado, que es una zona de osos salvajes y que nadie debe acampar allí. Esta es la historia que cierra nuestra temporada de casos totalmente reales, pero tan increíbles que suenan como ficción. Esto fue Halloween en Primavera 2, episodio 10, El oso de Sankebetsu. Ahora comienza un periodo ligeramente distinto para Bajo el Puente del Troll. Esto no significa que vayamos a tener menos episodios al mes, para nada. Pero esto sí significa que la forma en la que voy a estar utilizando mis investigaciones es distinta. Nuestra siguiente temporada va a ser una temporada compartida con Punto 5 en Radio UDG. ¿Qué significa esto? Significa que la investigación que tengo en este momento me da para hacer 2 temporadas conectadas, pero con sus propios episodios. No necesitan escuchar nada de lo que va a estar sucediendo al aire en Punto 5 para disfrutar la temporada que sigue, pero ambas temporadas van a ir hermanadas de alguna forma. Tampoco sé si lo noten, pero los audios que están escuchando en este momento tienen ligeramente mejor calidad en casi todos los sentidos que los audios que han escuchado en temporadas anteriores. Esto porque, bueno, todos los días estoy mejorando mi equipo de trabajo, pero también mi conocimiento de lo que hago en este podcast, y espero que cada vez sea mayor la calidad con la que puedan disfrutar este contenido. Gracias por escuchar este anuncio de interés general y gracias, como siempre, por estar aquí en Bajo el Puente del Troll.
La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.